semana el discurso anual del presidente Joe Biden ante una sesión conjunta del Congreso, el llamado discurso sobre el Estado de la Unión, que tradicionalmente se da cada arranque de año, finales de enero, principios de noviembre. Tradicionalmente es el gran discurso de posicionamiento de la agenda política y pública del presidente en turno de los Estados Unidos ante el Congreso y ante la nación. Creo que primero enmarca lo que pareciera ser el inicio del proceso político y también quizá personal del presidente Biden de decidir si, como ha insinuado, efectivamente se lanza en búsqueda de la renominación de su partido y la reelección presidencial para las elecciones del 2024. Creo que en ese sentido muchos de los temas que aborda el presidente, es decir, cacarear los logros legislativos importantes que el presidente ha logrado en sus primeros 2 años, hablar sobre una economía que poco a poco va repuntando a pesar de los nubarrones que todavía hay en torno a una potencial recesión. Evidentemente el contraste entre el presidente Biden, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, hecho todavía más fácil pues, por las diatribas y los numeritos que se aventaron varios legisladores republicanos en la Cámara Baja, este sector de ala dura, de ultraconservadores, que lo estuvo interrumpiendo, que lo estuvo hostigando, que le estuvo haciendo interpelaciones a lo largo de su discurso, y que al final del día, pues si uno ve esas imágenes, el presidente Biden seguramente debe estar pensando que con enemigos como esos, ¿para qué quiere o para qué necesita amigos? Pero más allá de estos temas y de lo que significa este discurso como potencial banderazo de salida para la decisión del presidente Biden de si busca reelegirse o no, en el contexto de encuestas que, por cierto, demuestran que buena parte de la opinión pública estadounidense y buena parte de la opinión pública de quienes se identifican como votantes demócratas tiene serias dudas sobre la conveniencia que el presidente Biden a sus 80 años busque, 80 años hoy, 82 cuando se dé la elección presidencial, buscase un segundo periodo presidencial. El discurso tiene también en particular 2 lecturas importantes para México. Una, que es que el discurso se dio en el contexto del derribamiento de un globo de espionaje chino que estuvo transitando, volando sobre territorio estadounidense hasta que salió de la zona continental, fue derribado en aguas territoriales estadounidenses. El gran debate que suscitó la alcahueteada política por parte de los republicanos, insistiendo que cómo era posible que Biden no hubiese derribado desde un primer momento el globo, a pesar de que pues, el equipo de espionaje, el equipo de propulsión del globo, pues, equivalía a 3 camiones escolares, tanto en términos de tamaño como de peso, y hubo siempre preocupación de que al derribarlo esto pudiese caer sobre casas, personas, instalaciones en el país. Segundo, porque las agencias de inteligencia, como ya ha quedado claro, estuvieron monitoreando, rastreando, interviniendo incluso en las comunicaciones del globo y aparentemente una decisión explícita de tratar de sacarle la mayor inteligencia posible mientras estaba activo el globo. Pero, digamos, este incidente vuelve a demostrar primero lo frágil que está la relación con China, el consenso bipartidista, demócratas y republicanos, insistiendo que se debe endurecer la posición hacia China, y esto evidentemente pues el efecto dominó que tiene para un tema que hemos aquí compartido con ustedes en varias ocasiones anteriores, la reubicación precisamente por el miedo de que escale, se profundice la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos, la reubicación, relocalización de inversiones estadounidenses y de otros países fuera de China, mucha parte hacia países colindantes a China, Vietnam, India, Malasia, Taiwán, que son los que están recibiendo buena parte de esta reubicación de inversión, pero también, como está pasando también, sobre todo en el norte del país, en el centro del país, en México, flujos importantes de reinversión y relocalización de inversión y de producción hacia México. Y pues, una vez más, la enorme oportunidad que este globo y esta nueva crisis diplomática en materia de seguridad nacional, de confianza entre las dos naciones, entre las dos potencias nucleares, genera en términos de oportunidades para México, que repito, tenemos que saber aprovechar y tenemos que saber apalancar, porque son de estas oportunidades históricas que nos llegan
una sola vez cada generación. El segundo tema, evidentemente, los republicanos rápidamente increpando al presidente Biden. El presidente Biden, hablando el tema de pasadita, el tema de la seguridad fronteriza y la migración, evidentemente porque sabía que los republicanos van a usar persistentemente este tema camino a las elecciones presidenciales del 2024. Primero el presidente Biden hablando pues muy someramente sobre el tema de la migración, diciendo que a raíz de lo que han hecho en términos de abrir mecanismos legales para el asilo, sobre todo nicaragüenses, cubanos, venezolanos, haitianos, el acuerdo con México de que México reciba 30,000 migrantes de estos países. La noticia hoy en la prensa estadounidense, en el Washington Post de manera concreta, de que aparentemente hay otro acuerdo en ciernes con el gobierno mexicano. Cuando se termine la emergencia por la pandemia el 11 de mayo, el título 42 que ha sido usado por Trump, luego por Biden, para repatriar, para expulsar de manera expedita a migrantes y a potenciales refugiados, ese también desaparecerá y el gobierno Biden está empeñado, preocupado en seguir obteniendo la cooperación mexicana en este tema, y es evidente que lo que vimos en el discurso del presidente Biden ante el Congreso y la hostilidad republicana en este tema, pues están embarcando lo que hoy nos revela el Washington Post de un posible acuerdo adicional entre México y Estados Unidos en materia de flujos migratorios y de recibir a no mexicanos repatriados, deportados por Estados Unidos. La otra parte, evidentemente, es que este tema migratorio se inserta en una visión de seguridad nacional que los republicanos están tratando de usar para también arrinconar al presidente Biden, y que este discurso ocurre en momentos en donde una veintena de legisladores republicanos han pasado una iniciativa para pedirle al presidente Biden que designe a las organizaciones narcotraficantes mexicanas como organizaciones terroristas, lo cual se suma a lo que comentaba y compartía con ustedes hace un par de semanas sobre una bancada republicana que está buscando crear una lectura de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos proveniente de su frontera con México. Entonces, en este sentido, si bien el discurso anual del presidente tiene toda una serie de derivaciones en torno a su decisión personal de competir o no por la reelección en 2024, sobre cómo va a tratar de contrastar el presidente la seriedad de sus propuestas de su partido con pues, esta locura de la extrema derecha incrustada en el partido trompizado que hoy es el Partido Republicano. Más allá de estos temas, pues tanto el tema chino como el tema fronterizo y el tema migratorio, de nuevo mandándonos señales en México de los temas fundamentales que se vienen en la agenda bilateral, de oportunidades, pero también de retos.